Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando en esta serie de el altar, en un altar muy especial que quiero denominar, y bajo esta temática vamos a estar en la meditación del pancito diario de vida, el altar de la decisión. Y voy a tomar referencialmente ese altar caído, ese altar arruinado, que necesitó ser restaurado. Y quiero sustentarlo en una vivencia extraordinaria de un hombre de Dios llamado con un propósito muy especial en un momento crítico sobre el pueblo de Israel. Y me estoy refiriendo al profeta Elías. Israel ya dividido, y mire lo interesante de esto. Cuando hay división, un altar está caído. Ya el hecho de la división termina derrumbando y destruyendo el altar. Un altar está consolidado cuando hay unidad. El pueblo de Israel, cuando estaba fuerte, era cuando estaba unido. El pueblo de Israel marcaba historia frente a sus enemigos en base a la unidad como un solo hombre. Pero por malos manejos en lo político, malas administraciones de los tres primeros reyes, vale decir Saúl, David y Salomón, ahora en la transición es donde se produce el gran cisma o la gran división. El mayor número de tribus, que fueron alrededor de 10, formaron su propio reino en el sector del norte con su propio lugar de adoración, el cual fue llamado netamente el Reino de Israel, y tuvieron su capital política y religiosa administrativa denominada Samaria. Y por el sur, la tribu de Judá, la media tribu de Manasés y la tribu de Benjamín, pequeñas tribus, formaron el reino del sur, denominado el reino de Judá, cuya capital religiosa, política y administrativa fue Jerusalén. Jerusalén se conoce como la ciudad del rey David. Incluso en el Salmo 122 se nos pide orar por la paz de Jerusalén. Siempre ha estado en conflicto. Y en el reino del norte se suscitaron muchas cosas, tanto en paralelo a aproximadamente 20 dinastías de reyes, tanto en el norte y en el sur, pero uno de los peores reyes que se levanta en este sector norteño fue a todas luces, y eso que no fue el más perverso, el rey Acab. Quizás no fue el más perverso, pero fue el gran responsable de introducir la idolatría hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos en Israel. Producto de la costumbre de aquellos años de los reyes, casarse con mujeres extranjeras, lo cual no estaba permitido por la ley, para alianzas políticas de paz, entre comillas, con naciones enemigas. Y este fue el caso del cobarde, manipulable, timorato, y a toda evidencia bíblica, un hombre sin carácter, el cual fue el rey Acab, que se casa con una verdadera mujer siniestra, hija del mismo diablo, perdone que lo diga así, Jezabel. Y para ese momento extraordinario de la historia, para ese momento decisivo de la historia de Israel, es cuando Dios
levanta a este hombre llamado el profeta Elías el Tisbita, hombre rústico, típica usanza de los profetas del Antiguo Testamento, vestido de pelo de camello con cinto atado a sus lomos. Misma imagen referencial tomado después en el tiempo intertestamentario cuando aparece a la escena el Bautista que venía con el espíritu de Elías. Y ya con la referencia que Malaquías en el capítulo 4 y después la presentación misma del Bautista en el Nuevo Testamento a través de los Evangelios, se nos expresa cuál era la misión del Bautista y cuál era la misión de Elías, que en muchos puntos tenían cosas tremendamente en común. Volver el corazón de los hijos rebeldes al Padre perdonador. Uno fue el profeta de fuego, el otro fue el profeta del agua. ¿Por qué el profeta del agua, el Bautista? Porque su ministerio era el ministerio del bautismo en agua. En aquel tiempo, muy diferente al bautismo en agua de la iglesia, en ese tiempo, tiempo preparativo para la manifestación del Señor Jesús, bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, cuya idea central era que el pueblo se reconociese, el pueblo tomase decisiones de volver al Dios verdadero. Entendamos que en el transcurso de la historia, incluso después en estos tiempos de división de reinos, Dios levanta naciones que barren con ambos sectores. Allá por el año 722 a.C., Dios permite que Asiria, un gran reino enemigo, una gran potencia, barriese con el sector del norte y no le permitió después nuestro Dios volver a sus tierras en un tiempo de retorno. Quedan en la nebulosa hasta el día de hoy, donde hay muchas especulaciones. Y después, alrededor del año 586 a.C., nuestro Señor, Dios permite a Babilonia, comandada por Nabucodonosor, arrasar con el sector del sur, tomar muchos cautivos, destruir la ciudad, derribar el templo y llevarlos por 70 años, como estaba profetizado, y está en el capítulo 25 del libro de Jeremías, por 70 años a las tierras de Babilonia. ¿Producto de qué? De corazones insensibles, rebeldes, tosudos, obstinados, que van en contra de Dios y su palabra. Entonces Dios, dejando evidencia desde temprano, desde antiguo, hablando antes de tiempo a tiempo y fuera de tiempo, testificaba de esa necesidad de un pueblo rebelde volver a la reconciliación, a la paz, a la amistad con Dios. En los días, llama de la manifestación del Bautista y del Señor Jesucristo, esto quedaba evidenciado de una manera totalmente gráfica y muy cruda. La religión judaica era solo una maqueta, era solo una apariencia, pero el corazón de ellos, como había dicho Isaías, y lo recalca el maestro, era un corazón que estaba lejos de Dios, solo practicando mandamientos de hombre, doctrinas humanas, pero muy lejos de la verdad de la palabra de Dios. Y esta misma triste y cruda realidad, donde Dios levanta al profeta de agua para que vayan a reconocerse delante del Dios Altísimo, donde usa a este hombre para volver el corazón de hijos rebeldes delante de un Dios de misericordia, nos ayuda a entender la misión ahora, en aquel tiempo, ya del reino dividido previo a los grandes juicios, del profeta de fuego. Y se suscita un momento extraordinario en la vida de Elías el Tisbita, el gran momento decisivo en el Monte Carmelo. Podríamos decir que el Monte Carmelo es el monte de la decisión, es el monte del impacto de fuego en respuesta divina
a la oración de un hombre. Por eso el escritor bíblico, el hermano del Señor Jesucristo, llamado Jacobo, pero para nosotros Santiago, dice algo tremendo de este profeta de fuego. Mire, vamos rápidamente, ya voy a poner el versículo base y vamos a tener una meditación interesante. Santiago, capítulo 5. Santiago, en el capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago toma a Elías como el ejemplo del hombre que en momentos decisivos, en momentos críticos, tiene comunión con Dios y cumple la labor a la cual fue encomendado. Elías tenía esa labor de parte de Dios, de confrontar a Acab, de confrontar a Jezabel, que representan el poder político y el poder religioso, ambos en depravación y corrupción, unidos en matrimonio insano. Acab va a representar ese poder político y económico que está en plena corrupción. Y Jezabel va a representar a esa ramera que engaña al mundo con falsa religión y falsa profecía. Esa ramera que ha perseguido a través de las épocas a los verdaderos hombres y siervos de Dios. Y en esa cumbre del Carmelo, cuando se plantea el desafío, donde por boca de Elías se habían cerrado los cielos para demostrar que Dios estaba en juicio en contra de un pueblo rebelde, ahora tenía que venir una respuesta urgente, solícita del cielo, donde la respuesta por fuego indicaría quién realmente era el siervo de Dios y el pueblo debía decidir a quién seguir. Dígame si no es contemporáneamente, hoy por hoy, muy similar lo que está ocurriendo. Hay un matrimonio insano, muy fuerte, que está tomando ahora mucho más vigor entre políticas corruptas, depravadas, y religiones que nacieron desde la entraña del mismo infierno, que están confabuladas y en un conciliábulo están gestando todo para que el anticristo surja a la escena. Y ahora es tiempo, como en los días de Elías, no solo de orar para poder cumplir fidedignamente el llamado, sino que también para poder impactar a los que no conocen a Cristo a tomar la decisión correcta o servir al mundo corrompido cuyo gobernante es el mismo diablo, Baal, o seguir y servir al Dios de Elías, al Dios de la iglesia, al Dios de Israel, al verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos, sustentado en la persona bendita de su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual nos vino a redimir, salvándonos a través del madero, muriendo en aquella cruz. Vemos el gran contraste. 850 falsos profetas, literalmente 850 brujos contra un hombre de Dios. Se mezclaron los que adoraban a Baal y los que adoraban a Aserá. También en la esfera espiritual este es un matrimonio insano. Deidades o supuestas deidades de la fertilidad y la naturaleza que tenían que ver con las cosechas. Y ahí en esa cumbre ocurre el hecho decisivo, pero hubo algo que fue clave. Elías no llegó e hizo las cosas a tonta y a loca. Qué buena lección nos da la palabra el día de hoy. Como iglesia tenemos que hacer las cosas como corresponde, en orden, en los tiempos precisos, direccionados por medio de la oración y guiados en el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. Elías no podía orar a Dios para que descendiese fuego del cielo si primero no
restauraba el altar caído. La iglesia está pidiendo fuego del cielo para ser avivada, pero hay muchos altares que están arruinados y caídos. ¿Cómo va a poder descender fuego del cielo si hay división, si no hay unidad, si hay corazones que están en soberbia, si hay corazones engreídos, si hay orgullo, si hay celos ministeriales, si hay un sinfín de situaciones donde realmente no hay una decisión firme? Fíjese el orden: oración, restauración de altar, invocación del nombre de Jehová, decisión firme y recién, en un quinto punto, descenso de fuego. Qué maravilloso es ver que Dios responde haciendo descender fuego para finalmente hacer caer lluvia. La iglesia anhela el fuego de Dios y anhela la lluvia tardía. En Biblia la lluvia tardía era esa lluvia que caía para poder apurar el proceso de la maduración final del trigo o la cebada, según fuese el caso. Pero tenía que ver con una buena producción de fruto. Y era fundamental esa lluvia, no solo la lluvia temprana que preparaba todas las cosas, sino la tardía para la maduración final del trigo. Así, en el aposento alto vino la lluvia temprana que preparó todas las cosas, pero está comenzando a verse una lluvia, pero en este momento está como el porte del palmo de una mano de hombre a la distancia, donde ha de caer lluvia tardía. Pero primero veamos estos pasos. Ahora, vamos a la palabra, primer libro de los Reyes, capítulo 18, que es donde me he enmarcado en esta introducción, pero ya apuntando a ciertos puntos principales. Y veamos solamente el versículo 30 y 31. Porque usted, que es lector y estudiante de la Biblia como yo, sabe toda esta temática, pero también sabe las consecuencias de Elías, que fue persecución. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 30 y 31, y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo leo de nuevo: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y veamos el versículo 32 también. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Amén. Y después viene todo lo demás que fue preparativo. Y una vez que estuvo hecho esto, comenzó a invocar el nombre de Jehová. Yo quiero que ponga mucha atención. Altar arruinado, altar caído. No puede descender fuego donde no hay una decisión, menos hay un altar. Altar restaurado, decisión sólida, son los elementos fundamentales para que Dios haga descender fuego de aprobación hacia tu vida, fuego del cielo que consuma el problema, fuego del cielo para avivar el corazón, fuego del cielo para arrancar la enfermedad, el temor, la angustia, la depresión y todas aquellas cosas que muchas veces nos afectan en lo individual, pero que están frenando el avance de la iglesia en este tiempo final en lo colectivo. Si usted se fija, tampoco fue antojadizo, que usó elementalmente 12 piedras como el fundamento principal de ese altar que iba a preparar para poder presentar la carne a sacrificar. Entonces, ¿cuál es la idea del altar de la decisión? Restaurarlo en primera instancia, sabiendo que va a ser un altar dedicado a Jehová, en el nombre de Jehová, y ahora la carne despedazada tiene que ser puesta en el altar.
El problema es que hay cristianos que no quieren restaurar el altar sabiendo que está caído. Hay cristianos con corazones divididos que no quieren tomar la decisión de reconciliarse primeramente con Dios y con los demás. Y estoy hablando de cristianos. Y lo tercero, hay cristianos que quizás tienen todos los elementos, incluso el altar erigido, pero no sé en qué nombre, porque no quieren dejar caer la carne al sacrificio. No quieren. No han entendido la idea del altar del sacrificio. Regulado por la ley, en el tabernáculo y después en el templo había dos tipos de altares que involucran también decisión en base a una restauración de relación rota con Dios. En el patio o en el atrio exterior había lo que se denomina el altar de sacrificio, que era de bronce. Siempre en Biblia el bronce habla de juicio, es donde la carne cae para ser consumida. De esta temática vamos a ahondar profundamente el día de mañana. Pero al mismo tiempo, en el interior, muy cerca del lugar santísimo, o entre el santo y el lugar santísimo, estaba el altar del incienso, que significa el altar de la adoración, de la invocación, de la oración continua, de la comunión con Dios. No podemos tener comunión genuina con Dios, una actitud de adoradores genuinos, como dice San Juan 4:24, que esos adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Es imposible tener el altar del incienso aromático, en olor fragante, rendido delante de Dios en oración, en adoración y en comunión, si primero no cae la carne al altar del sacrificio. Iglesia, decisiones claves indicarán y ratificarán una iglesia que avanza hacia la gloria. Acá Elías erige nuevamente el altar con esas 12 piedras, manifestando la idea de reconciliación entre hermanos, la idea de unificación de un pueblo dividido. Presenta también la idea de unificar el corazón que está dividido entre dos pensamientos. En esos días el pueblo claudicaba entre dos pensamientos: seguir y servir a Baal por anhelo de cosechas, ya que no había lluvia, o seguir y servir a Dios, donde aunque no había nada, como dice Habacuc, no había mantenimiento, ni majada, no había ganado, no había nada, ni producción de leche y miel, pero con todo se alegraba y se gozaba Habacuc, porque confiaba en su Dios, pero también decía: aviva tu obra en medio de los tiempos ya la notoria, que esta fue la oración de Elías. Veamos rápidamente la oración de Elías. Llega el momento del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio presentado por Elías, y en 18:37 del primer libro de Reyes, Elías comienza a decir esto: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Quizá habría que comenzar por eso, degollando a los falsos profetas que están en nuestro corazón. Si yo tuviese la posibilidad como Elías, literalmente degollaría a los falsos profetas que han desviado la iglesia. Pero comencemos por nosotros mismos. ¿No será que tenemos falsos profetas en nuestro propio corazón? Comencemos a degollarlos, a arrancar esos pecados que no nos permiten tomar decisiones sólidas delante de Dios. ¿Y sabe qué?
Aún el nombre del profeta manifestaba la labor ministerial que llevaría por delante. Elías significa Jehová es Dios. Vale decir que cuando Dios le responde en forma extraordinaria al profeta, el pueblo en su lengua comenzó a decir: Elías, 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 porque reconocieron que Baal solamente era una ilusión humana, una de las tantas falacias que el hombre ha mostrado como evidencia de que adora a un Dios falso. Por el contrario, el Dios verdadero convoca, llama y trae a un hombre a un ministerio tremendo para volver el corazón de su pueblo rebelde a la adoración genuina delante de él. Y le pone un nombre que señalaría la misión de este hombre. Jehová es el Dios, Jehová es Dios, Elías. Pero vuelvo, insisto, ya llegando al momento de la conclusión. ¿Cómo será posible que Dios responda de esta manera, de este calibre, si primero no reconocemos que el altar está arruinado? Si primero no asumimos que estamos divididos, si primero no entendemos que es tiempo de reconciliarse con Dios, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, para no estar con un corazón en dos pensamientos. Tomar la sabia decisión de echar la carne sobre ese altar para que sea consumida y purificada por el fuego de Dios. Y ahí, solo ahí, con todos estos pasos dados, comenzar a clamar: Señor, haz descender fuego para que comience la lluvia tardía, para terminar de preparar y madurar el trigo que ha de ir a tu granero celestial. Pero no se olvide que Elías lo hizo al final de la lista de cosas, pero nosotros debiésemos hacerlo, y aquí comienza la consejería, al principio. Reconozcamos cuáles son nuestros falsos, comillas, profetas de Baal en nuestro corazón y comencemos por degollarlos. Decapita esos falsos profetas de Baal que simbolizan los pecados que a veces son ocultos a los ojos de los demás, pero sabemos nosotros cuáles son. La Biblia está plagada de relatos, de oraciones, donde hombres de Dios se reconocían. Ahí vemos los salmos cuando había un David que decía: examíname en lo íntimo, tráeme a la luz aún el pecado que me es oculto, purifícame con hisopo más y más, límpiame de mi pecado y mi maldad. Allá en el Nuevo Testamento vemos a un Pablo que decía que él veía dos leyes en su cuerpo, en su ser: la ley de los miembros, que lo llevaba a hacer cosas que no quería, pero en contraste estaba la ley del Espíritu, que se complacía en las cosas de Jehová. Decisiones, decisiones, iglesia, decisiones. Aquí está el altar de la decisión. Pablo decía que tenemos que examinarnos continuamente, ponernos bajo el microscopio de Dios, bajo la lupa de Dios, bajo la balanza de Dios. Arreglemos el altar de nuestro corazón. Tomemos la decisión de a quién servir y seguir. La iglesia tiene que decidirse. No espere que el mundo lo haga. Conclusión. Si queremos que caiga fuego del cielo genuino para que se active la lluvia tardía, un avivamiento final poderoso, que más que ligado a la algarabía, al gozo y a lo que a veces consideramos avivamiento, va a estar mucho más ligado a la muerte, a la humillación, a las lágrimas y al reconocimiento. Tenemos que seguir estos pasos, reconocer dónde están nuestras fallas, nuestros pecados, arrancarlos de cuajo,
restaurar el altar caído, unificarnos como pueblo en comunión plena, invocar el nombre de Jehová y tomar la decisión de seguirlo y servirlo a toda costa. Amada iglesia, ¿está dispuesta al desafío que hoy nos presenta el Señor? El altar de la decisión. Consigna y lema para el día de hoy: si Baal es Dios, seguidle. Pero si Jehová es Dios, adorarle, amarle y servirle con regocijo todos los días de nuestra vida. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh yes, I do.